tal? Muy buenas tardes. Miles de jóvenes a la carrera, pero también a nado, continúan entrando en Ceuta procedentes de Marruecos. Si ayer lunes accedieron más de 5.000 por el mar y bordeando los espigones de Ceuta, otros miles están siguiendo sus pasos hoy martes por el espigón del Tarajal sin vigilancia alguna. De hecho, al otro lado de la frontera, en territorio marroquí, puede verse una cola de personas que aguardan su turno para repetir la incursión en territorio español. Las fuerzas marroquíes permanecen paradas, no están controlando su frontera, mientras que las españolas se encuentran totalmente desbordadas al otro lado de la valla. De hecho, hemos conocido hace unos minutos que el Gobierno de España ha desplegado al ejército en la frontera con Marruecos por esta interminable oleada de inmigrantes. Efectivos de la Legión Española y de los regulares controlarán las calles y carreteras de la ciudad autónoma de Ceuta. Asimismo, han movilizado vehículos de transporte de tropas de infantería para ayudar en la vigilancia policial. Los expertos aseguran que esta permisividad de Marruecos está vinculada a la acogida que España le dio el pasado mes de abril al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que ven ahora mismo en pantalla, para ser tratado por COVID-19 aquí en España. Lo hizo en un hospital de Logroño bajo una identidad falsa y a petición del gobierno de Argelia, enfrentado a día de hoy con el gobierno marroquí. ¿Y qué ocurre ahora con todas estas personas, con estas miles de personas, muchos de ellos menores de edad, que están entrando en territorio español? Por lo pronto, el Ministerio de Interior anunció ayer a última hora de la tarde que ya se ha contactado con las autoridades marroquíes para agilizar los trámites de devolución de estas personas que accedieron, como digo, a la ciudad española de forma irregular. Fernando Grande Marlaska, el ministro de Interior, ha indicado que 1.600 inmigrantes llegados a Ceuta ya han sido devueltos a Marruecos y ha anunciado un refuerzo policial. El presidente del gobierno, por su parte, Pedro Sánchez, ha cancelado hoy mismo un viaje que tenía a París y ha asegurado que Ceuta es ahora mismo su prioridad y ha prometido máxima firmeza para velar por la seguridad y defender la integridad de la ciudad autónoma. En un ratito escucharemos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que tiene previsto comparecer después del Consejo de Ministros, pero antes hablamos de más cosas, de más temas, de más noticias, como siempre aquí en su casa, en la televisión municipal de Algeciras. Comenzamos. Pues señores, 12 y 26 minutos de la tarde, lo comentaba hace un ratito, en un ratito estaremos en directo con una conexión desde Moncloa para ver qué es lo que dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre esta incursión en territorio español de miles de marroquíes, muchos de ellos menores. Pero antes de esto, estamos pendientes, como digo, de la señal en directo, pero antes les cuento que el presidente de la comunidad de Ceuta, de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas, se ha pronunciado sobre los acontecimientos que está sufriendo su ciudad en las últimas horas y ha pedido al gobierno de España que restablezca la normalidad en Ceuta de manera inmediata y contundente. Tengo 68 años y pocos días tan duros y difíciles como este. No tanto por razón del episodio en sí, sino por lo que trasciende y por lo que el episodio puede impactar en el ánimo, en el corazón y en la moral de los ceutíes, que es lo que en estos momentos más me preocupa, junto con las consecuencias materiales que este desafortunado episodio, que desgraciadamente pasará a la historia de Ceuta, tiene. Lo digo con toda la amargura del mundo. Pero creo que ahora es el momento de la unidad y creo que es el momento de la responsabilidad. Ceuta es España y Ceuta tiene que salir de esto con España y tiene que salir de esto ejercitando quien tiene las competencias, las capacidades, sus obligaciones. Y me estoy refiriendo al Gobierno de la Nación,
con el que he estado en contacto y al que he tenido la oportunidad de decirle que este no es un asunto de inmigración. Esto tiene mucha más trascendencia. Aquí se trata de restablecer la normalidad alterada en Ceuta y en la frontera. Y hay que restablecerla de manera inmediata, de manera contundente, en el ejercicio de la acción diplomática que el Gobierno de la Nación tiene a su alcance y utilizando todos los medios y recursos que también tiene a su alcance a través de los distintos departamentos ministeriales y en ellos también incluyo al Ejército. Por tanto, creo que aquí se tienen que cumplir con 3 objetivos fundamentales. Restablecer, como digo, el orden en la ciudad, al mismo tiempo evitar que se siga produciendo esta avalancha que estamos teniendo o que hemos tenido hoy y, en tercer lugar, devolver a las personas que han entrado de manera irregular a su país y de manera, como digo, rápida e inmediata y, en cuarto lugar, tener, esto no ya quizás de manera inmediata, pero tener un gesto que transmita a los ceutíes confianza y seguridad de cara al futuro. Pues señores, ahí escuchábamos al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas, que pide básicamente que se restablezca el orden en la ciudad y que se devuelva a todas estas personas que han entrado irregularmente en territorio español, porque como bien ha comenzado la intervención el presidente de Ceuta, Juan Vivas, Ceuta es España y Ceuta tiene que salir de esta con el apoyo y con la ayuda del Gobierno de España. Como digo, estamos pendientes de la comparecencia después del Consejo de Ministros del presidente Pedro Sánchez, que tiene previsto hablar sobre esta situación que se está viviendo en Ceuta. Me dicen los compañeros del control que está interviniendo en este preciso momento el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que también tendrá previsto hablar sobre la situación que se está viviendo en la ciudad autónoma de Ceuta. Lo escuchamos. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Como siempre, bienvenidos a esta rueda de prensa tras la celebración de la reunión ordinaria del Consejo de Ministros. Como veis, hoy me acompaña en esta mesa el ministro del Interior, Fernando Pérez Marlaska, quien va a informar, como es Fernando Grande Marlaska, que va a informar sobre la situación producida en nuestra frontera en las últimas horas, en Ceuta y Melilla, y las medidas que se están impulsando desde el Gobierno de España para atajar esta crisis migratoria con máxima celeridad. Evidentemente, esta ha sido una materia, un tema que ha generado gran parte del debate y de la reunión del Consejo de Ministros de hoy y, de hecho, el presidente del Gobierno, puedo decirles, ha suspendido el viaje que tenía previsto a París. Saben que iba a participar en la cumbre de financiación de África y, al finalizar esta misma rueda de prensa, hará una declaración institucional. En este punto, desde el Gobierno de España, queremos lanzar un mensaje de tranquilidad, de confianza y, por supuesto, de solidaridad con los ciudadanos españoles de Ceuta y Melilla, así también como con las localidades del sur del país. El ministro va a dar ahora el detalle del despliegue que se está desarrollando para garantizar la seguridad de nuestra frontera y la devolución de las personas migrantes en cumplimiento de las normativas internacionales. También nos gustaría trasladar un mensaje claro y rotundo en contra de los mensajes xenófobos que buscan criminalizar a los migrantes o asociarlos a conductas delictivas. Lo último que necesita una crisis migratoria y humanitaria de estas características es que dirigentes políticos azusen el odio o el miedo, por lo que pedimos a todos y a todas responsabilidad, prudencia y sentido de Estado para no dar pie a situaciones que puedan generar más nervio o crispación en la ciudadanía. Y sin más, cedo la palabra a mi compañero, el ministro Fernando Grande Marlaska. Cuando quiera. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Ministra, muchas gracias. El Gobierno, como ha referido la ministra portavoz, está poniendo desde el primer momento todos los medios necesarios para proteger la integridad de nuestras fronteras
y para proceder asimismo a la devolución inmediata y por los cauces legalmente establecidos de las personas que están entrando ilegalmente en nuestro país. Ceuta, y como he dicho esta mañana, es tan España como lo es Madrid, Sevilla o Barcelona, y el Gobierno no va a cejar ni un segundo en adoptar todas las medidas que sean necesarias para revertir esta situación y dar apoyo a los ciudadanos ceutíes. Estamos siendo y vamos a seguir siendo contundentes en la defensa de nuestras fronteras. Hoy mismo están llegando los primeros refuerzos de Policía Nacional y Guardia Civil. Son 200 efectivos que se suman a los 1.100 agentes que tenemos con carácter permanente en el terreno. Entre los efectivos de refuerzo estamos desplazando tanto a agentes para desplegarse en los lugares de paso desde Marruecos, también para hacer labores de seguridad ciudadana e igualmente agentes especializados de extranjería y frontera para agilizar todos los trámites de devolución. Puedo comunicarles que en la actualidad se ha procedido ya a la devolución de 2.700 personas. Repito, 2.700 personas que han entrado en las últimas horas ilegalmente en nuestro país. Vamos a continuar con estas labores el tiempo que sea necesario. También hemos activado y desplegado a las Fuerzas Armadas, cuyos efectivos llevan desde esta madrugada participando en patrullas conjuntas con los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Se trata de una situación extraordinaria y excepcional a la que estamos dando respuesta con medios también extraordinarios. Llevamos 3 años haciendo política migratoria, no lo olvidemos, gestionando a diario el reto de los flujos migratorios a los que se enfrenta Europa. Y en estos 3 años hemos vivido otras situaciones extraordinarias a las que hemos sabido dar respuesta. ¿Cómo vamos a darla también a esta situación, a esta crisis migratoria que estamos viviendo en Ceuta? Una vez acabe esta rueda de prensa, me voy a desplazar a la ciudad autónoma de Ceuta, acompañado por los directores operativos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y vamos a mantener reunión operativa de coordinación con los mandos de ambos cuerpos, con la delegada del Gobierno y con la presidencia de la ciudad autónoma. Estamos asegurando la coordinación de todas las administraciones que tan necesaria es en todos los momentos y más en estas situaciones. Como he señalado, estamos poniendo y vamos a poner todos los medios precisos y necesarios para hacer frente a esta situación, para dar el apoyo necesario a los ciudadanos de Ceuta y para defender la integridad de nuestras fronteras, siempre cooperando, coordinando entre las administraciones. Y como ha dicho también, y quería terminar, como ha referido la ministra portavoz, igual de beligerantes que vamos a ser en la defensa de nuestras fronteras, en la defensa de las fronteras de España en Ceuta, igual de beligerantes vamos a ser en la repulsa y la persecución de los discursos de odio. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Solo informaros sobre algunas otras cuestiones de interés, el resto la verán en la referencia del Consejo de Ministros y, como no puede ser de otra manera, empezando por el informe sobre la situación sanitaria que diariamente, mejor dicho, cada Consejo de Ministros presenta la ministra Daría. Decirles que ha confirmado la ministra en la propia reunión que la evolución sanitaria se conduce por buen camino, aunque, por supuesto, queremos seguir alertando para no bajar la guardia. Ayer superamos el 15% de la vacunación con pauta completa y también se dieron cifras y datos que permiten decir el ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, quien ha anunciado que tiene previsto, en cuanto acabe esta rueda de prensa, trasladarse a la ciudad autónoma de Ceuta para coordinar todas las actuaciones que está llevando a cabo la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en el territorio para evitar pues que se vaya de madre esta crisis migratoria. Ya han escuchado al ministro que el Gobierno de España está poniendo todos los medios para proteger las fronteras y devolver a todas las personas que han entrado irregularmente, ilegalmente en nuestro país, y que van a ser bastante tajantes en el tema de la defensa de nuestras fronteras. Además, también ha dado un dato significativo, y es que
de todas las personas que han entrado irregularmente en nuestro territorio, en territorio español. En las últimas horas pues se han devuelto ya a 2.700 personas que, como digo, han entrado ilegalmente a España. Conoceremos más información a lo largo de la emisión de esta Redacción Plus, así que estaremos pendientes de todo lo que vaya aconteciendo, de todo lo que vaya ocurriendo en torno a esta crisis migratoria que está sufriendo España y obviamente la ciudad autónoma de Ceuta. Mientras tanto, nosotros cambiamos de tema y les cuento que sindicatos se han concentrado hoy a las puertas del Hospital Punta Europa para protestar contra la negativa del SAS, del Servicio Andaluz de Salud, de pagar el complemento de rendimiento profesional correspondiente al año 2019. Carmina Iglesias, más detalles. Pues así es, Adrián, nos encontramos a las puertas del Centro Hospitalario Punta de Europa de Algeciras, en el área sanitaria oeste del campo de Gibraltar. Y como aquí en el resto de centros sanitarios de Andalucía se está llevando a cabo ahora mismo una concentración. El motivo, exigir el pago del complemento a la productividad de 2019. Ellos calculan, los sindicatos calculan que ese complemento de rendimiento profesional hasta ahora lo que le deben se calcula en unos 20 millones de euros. Estamos hablando de todos los centros sanitarios, de todos los trabajadores del SAS de Andalucía. Vamos a hablar con los representantes sindicales que tenemos aquí con nosotros. En primer lugar hablamos con el representante de UGT. Manuel López, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos para reclamar el complemento de rendimiento profesional que tenemos que cobrar todos los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud. En un principio se nos abonó un porcentaje, un 35%, quedó pendiente un 65%, pero la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, ha detraído el 24% de ese pago. Y parece que se ha olvidado de abonarlo. Lo ha dejado ya sine die, nos ha dicho que ha abonado un adelanto del CRP del 2020 y sin embargo ha olvidado este. Entonces esto es una cuestión más de la que nos está haciendo el Servicio Andaluz de Salud, ¿vale? Es un maltrato a todos los profesionales que en época de pandemia hemos dado todo lo mejor y mucho más, y que seguimos dispuestos a hacerlo. Entonces esto es simplemente la punta del iceberg de todo lo que hay, porque después de tantas promesas incumplidas de convergencia de sueldos hacia la Unión Europea, no solamente ya hacia España, y tal, que seguimos estando a la cola, de procesos selectivos dignos con unos tiempos adecuados de resolución, y que encontrarnos ahora que somos un pilar esencial para la sociedad, responsable de la salud en gran medida, y que no se nos abone nuestras retribuciones de una manera justa, pues nos parece una actitud francamente deleznable. Entonces instamos para que el Servicio Andaluz de Salud rápidamente dé orden para que se pague los emolumentos, las retribuciones que son sobradamente merecidas. Entonces aquí estamos reclamando 4 sindicatos en concreto, UGT, mis compañeros de SESIF, de comisiones y sindicato médico. De momento no hay ninguno más que apoye esta propuesta, pero creo que somos suficientes y estamos representando a toda la base de trabajadores del Servicio Andaluz de Salud para que cumpla inmediatamente con lo pactado y abone el 100% del CRP del 2019, que estamos hablando, ni siquiera del 2020. Muchísimas gracias. Hablamos también con comisiones obreras. ¿Qué tal? Con el consejero de Salud. La situación es mucho más grave que si se ha mantenido o no alguna reunión para tratar este tema con la gerencia de la Administración Sanitaria Andaluza o con algún organismo superior. El problema es que desde noviembre, en reuniones en mesa sectorial, donde se reúne la Administración con los representantes de todos los trabajadores, se venía reconociendo, reunión tras reunión, que existía esa deuda con los trabajadores que corresponde al salario del 2019. Se reconocía que había un problema de déficit presupuestario, el dinero no se tenía disponibilidad de él para poder abonar la cantidad, y se solicitaba a los representantes de los trabajadores paciencia y que transmitiesen a todo el colectivo que se abonaría en tiempo y forma cuando hubiese disponibilidad. Lo tremendo, lo doloroso, lo sangrante y lo que incluso podría tener hasta carácter delictivo es que la Administración, en una reunión a posteriori,
dijese tajantemente que esa deuda que se tenía contraída con los trabajadores y que había sido reconocida y levantada, recogida en actas, era inexistente. Esa deuda que se reconocía, de golpe y porrazo, ha desaparecido. Los trabajadores pierden un porcentaje importante de su salario anual y la Administración pasa de reconocer la deuda a drásticamente decir que no existe tal deuda. No lo comprendemos. Los trabajadores del SAS, todos y cada uno de nosotros, desde los gerentes hasta el último personal que presta sus funciones, sanitario o no, en el ámbito hospitalario, nos merecemos nuestro salario, porque nos lo hemos ganado todavía con más derecho que cualquier otro año. 2019-2020 han sido años muy dolorosos para toda la población, el colectivo sanitario lo ha llevado sobre su pesar. Vamos a tardar durante muchísimos años muchos compañeros en recuperarse psicológicamente y demás, y nos vemos abocados, como siempre, por parte de la Administración, da igual el signo político de la Administración que está. Esto nos sucedió anteriormente con administraciones anteriores, y estos señores que venían siendo adalid de limpieza, transparencia y disponibilidad de recursos y trato correcto a los trabajadores están demostrando que tienen la misma actitud hacia sus profesionales, hacia todos los trabajadores sanitarios, la misma actitud que administraciones anteriores. No tienen ningún tipo de diferencia, se caracterizan ambas en el maltrato al profesional y en cargarse de un carpetazo todos los derechos laborales, los fundamentales que son el salario. Esa es la situación a la que estamos a día de hoy. Y nosotros, que aquí somos una cantidad representativa de trabajadores por las cuestiones de la medida de la pandemia y demás, alzamos la voz contra la Administración Sanitaria y contra el SAS por el maltrato, la dejadez y la falta de consideración hacia sus profesionales, que somos los que día a día levantamos esto y mantenemos a la población en las mejores condiciones sanitarias posibles, dentro de las pocas medidas que nos dan. Porque a esto se está uniendo el maltrato y el cariz que está tomando el asunto de cara al CRP del 2020, de cara a las contrataciones de verano para cubrir las bajas, y la situación no va a mejorar y se va a pasar la pandemia, y desgraciadamente en todos los centros sanitarios de la sanidad andaluza vamos a notar como el personal va a ser detraído, cada vez vamos a tener menos profesionales y no va a haber inversión porque no hay interés ninguno por parte de la Administración de reforzar las plantillas para dar el adecuado trato que se merecen todos los usuarios de la sanidad andaluza. No, él prácticamente ya lo ha dicho todo, tengo que estar de acuerdo con él porque es evidente lo que está sucediendo y nada, reclamamos aquí con claridad, estamos todos los profesionales unidos en eso, en que nos tienen que dar todas las retribuciones que nos deben y nos las tienen que dar ya porque ya va tarde, eso se tenía que haber pagado ya. Yo ratifico sobre todo también que hay que recordar que el personal lo ha pasado muy mal con la pandemia, que necesita que se le retribuya, que necesita que se le tenga en cuenta, que psicológicamente hay muchos profesionales que están afectados y necesitan tranquilidad y necesitan un descanso y unas vacaciones que puedan ellos disfrutar según sus necesidades y nada más, solo eso. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí quedan las opiniones de los sindicatos que representan aquí en esta concentración que están viendo ahora mismo, al igual que está ocurriendo en otros centros hospitalarios de toda Andalucía, el sentir de los trabajadores de la sanidad andaluza. Carmina Iglesias contándonos esa concentración que ha habido hoy a las puertas del Hospital Punta Europa por parte de los sindicatos con UGT al frente para protestar contra la negativa del SAS de pagar el complemento de rendimiento profesional correspondiente al año 2019. Nosotros en un ratito hablaremos con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer del Campo de Gibraltar, pero antes nos vamos a ir
a un reportajito que hizo ayer el compañero José Manuel Sánchez Bautista, que estuvo en la Plaza Alta con profesionales de la imagen personal y con peluqueros, como digo, en la Plaza Alta. Esto fue en el día de ayer y allí estuvo el compañero José Manuel Sánchez. Muy buenas, Adrián, pues así es, ¿no? Hoy vamos a hablarle un poco de esta concentración que se está llevando a cabo en estos instantes aquí en la Plaza Alta y en el que el sector de la peluquería está ya muy cansado, está muy quemado. Muestra de ello es que son muchas las personas que han acudido a esta concentración a nivel comarcal. Nos encontramos con Antonio Marto, él es el responsable, el coordinador de esta asociación que se llama Querer en Nosotros. Antonio, muy buenas. Muy buenas, buenos días, muchas gracias. Yo me imagino que a ti te gustaría estar ahora mismo trabajando, está cortando el cabello, está peinando, pero os veis obligados a que tanto tú como compañeros tuyos estéis hoy aquí reivindicando y haciendo una reivindicación muy necesaria para este sector, ¿no? Efectivamente, ya no solo es cuestión de estar hoy día en el negocio, es que esto es una forma de hacer que nuestros negocios se mantengan abiertos, luchar por lo que es de ley. Como comentaba hace unos instantes, nosotros somos un sector que estamos declarados por el gobierno durante la pandemia como esencial, pero no tenemos un IVA de esencial, tenemos un IVA de lujo, que es el 21%. Esto se remonta a la situación a 9 años atrás, donde teníamos un IVA del 8% y por la situación económica del país nos lo subieron al 21, 13 puntos. Un sector que es delicado, hubo que asumir 13 puntos de subida y todavía no lo hemos regularizado. Así que esta es la batalla, esta es la lucha. Una lucha que no solamente se está desarrollando aquí en el Campo Gibraltar, sino que en diferentes municipios a nivel estatal, ¿no? Efectivamente, esto estamos haciéndolo a nivel nacional. Para hoy hay 70 poblaciones repartidas por toda la geografía, pues con la misma intención. Cada 2 meses estamos clamando un poquito a que, sobre todo el gobierno, porque el resto de los partidos políticos que están en la oposición, están todos a favor de la reducción del IVA. Falta convencer a Pedro Sánchez y a su equipo, que son los únicos que están todavía ahí pendientes de que digan algo. Muestra de ello es que representantes, ¿no?, o compañeros vuestros hoy también van a intentar entrar al Congreso de los Diputados para manifestar ese malestar que sentís, ¿no? Pues sí, mira, el mes pasado ya estuvieron en las puertas del Congreso, hicieron una concentración desde la sede del PSOE hasta el Palacio de Congreso de los Diputados y hoy pues igualmente van a estar en Madrid de 10 a 11 como todos, pero después de 11 a 12 van a estar en las puertas del Congreso de los Diputados para ver si allí nos escuchan un poquito más de cerca. Es que ustedes, los profesionales del cabello, los que hacéis el corte, los que nos ponéis guapos o guapas, esto es vuestro pan de cada día, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un sector donde casi el 90% son mujeres también, con lo cual conlleva que son también amas de casa, que en fin, y que en muchas de ellas es el único sustento que entra en su casa. Y lógicamente, ¿verdad?, son empleados, la mayoría son pequeños autónomos, no son grandes compañías, y bueno, y es muy necesario porque también los márgenes que teníamos, primero porque no llegamos a actualizar los precios pensando que la subida del IVA iba a ser temporal. Después nos hemos encontrado con que la pandemia ha hecho que se acreciente un poco, ya que hemos reducido el aforo de los negocios y además hemos incrementado medidas de protección. Entonces, claro, hemos subido los costes, mantenemos precios y el IVA pues ya termina de ahogarnos. Sí. Antonio, son muchos los profesionales que hay en el Campo de Gibraltar, ¿no? Pues sí, vemos en torno a unos 400 salones de peluquería estética, porque esto conlleva la imagen personal, peluquería, estética y barbería. Que como yo digo siempre, todo el mundo quiere estar presentable, todo el mundo, el ir a una peluquería no es un lujo, porque muchísimas personas que no se encuentran en un buen estado anímico, pues el hecho de venir a la peluquería pues te cambia la imagen, te cambia un poco la sensación, ¿no? Y es de bienestar. Y bueno, y después lógicamente hay muchas personas que a lo mejor no se pueden desplazar a un centro, que necesitan ayuda, y el estar bien pues conlleva muchísimas cosas positivas, ¿no? Antonio, y a nivel personal, ¿cómo estás?
Bueno, bien, porque yo además de ser propietario de un salón de peluquería, porque yo realmente no cojo las tijeras, pero las pago en esta situación. Y bien porque tengo empleados, tengo también una empresa de distribución de productos de peluquería y sé cómo están mis clientes, ¿comprende? Porque ya no es solo mi peluquería la que pueda resentirse, sé cómo está la situación, sé que hay muchos que han tenido que cerrar las puertas porque no han podido aguantar, y entre el alquiler, en fin, todos estos gastos, pues han debido de verse pues buscando trabajo. Antonio Martos, muchísimas gracias por atendernos y esperemos y deseamos que esa situación de los profesionales del corte del cabello, del salón de bellezas también, pues busquéis una solución, encontréis una solución y sobre todo no tengáis que renunciar a horas de vuestro trabajo para las concentraciones. Esperemos que sí, os damos las gracias por darnos cobertura y esperemos que el gobierno deje de tomarnos el pelo. Y además, muy bien dicho. Pues Adrián, esas son las palabras, ¿no?, de Antonio Martos, ¿no?, coordinador aquí en el campo de Gibraltar de esta asociación, creer en nosotros, que quieren, pues como bien dice su eslogan, ¿no?, o el anagrama de no al 21% de IVA, sino que el IVA al 10%. Gracias, José. En un ratito, pues señores, hablamos de más cosas, como siempre, aquí en su casa en Onda Algeciras Televisión. Antes, una pequeña pausa de publicidad. Hasta ahora. Cambiamos de tema y les cuento que nos vamos ahora hasta el Museo Municipal, porque hoy mismo se celebra el Día de los Museos. José Manuel Sánchez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adrián. Aquí estamos, ¿no?, celebrando el Día Internacional del Museo y lo estamos haciendo por todo lo alto, ¿no?, también con la inauguración de una exposición de Felipe Gallubo y en el que el propio Andrés Bolucera ha ido un poco guiando a los asistentes un poco en qué consiste esta sala de exposición. Para hablar un poquito más de ella y de esta celebración nos encontramos con la teniente alcalde delegada de Cultura y también parlamentaria por parte de la Junta de Andalucía, Pilar Pintor. Pilar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias, porque siempre estáis acompañándonos en efemérides importantes, como decías tú antes, como es hoy el Día Internacional de los Museos. Día Internacional del Museo, tenemos una semana muy bien aprovechada, llena de actividades, pero hoy teníamos que dedicarle el día pues a la familia Gallubo, ¿no?, concretamente a Felipe, que es esta sala que tenemos ahora mismo, ¿no? La verdad que hoy muy satisfechos, muy contentos, Cote, porque bueno, además aprovechar a invitar a los algecireños que desde hoy hasta el 18 de agosto se pueden acercar a conocer a un algecireño de adopción que, bueno, pues que nos acerca a una obra muy interesante, una persona autodidacta, pero que muestra en su obra un conocimiento del arte, de la pintura, que bueno, pues que no se van a quedar totalmente, se van a quedar más que admirados de lo que es una trayectoria de bastantes años y que bueno, pues que el que muriera en una edad temprana pues hace que seguro que hubiera llegado muy lejos. Le he escuchado en su intervención que agradecía mucho a la familia Gallubo por haber estado colaborando y por las facilidades también mostradas, ¿no? Son de una generosidad asombrosa la familia Gallubo, porque hoy tener aquí esta obra, mostrarla a los algecireños y a aquellos que nos visiten, es algo que le tenemos que agradecer, y en este caso pues hablamos en el nombre del pueblo de Algeciras, de todos los algecireños, así que como decía, que no se lo pierdan, que acudan a nuestro museo a visitarlo. Usted es la representante de la familia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le escuchaba en su intervención que su hermano nos ha dejado un legado. Él no está presente físicamente, pero sí nos ha dejado toda su obra para el disfrute de todos, ¿no? Claro, la genialidad tiene ese privilegio que nos deja parte de su obra, nos deja en su obra parte de su vida y podemos contemplarla, y el que le conocía puede ver perfectamente su personalidad, sus preocupaciones, sus reflexiones. Así que va a ser una gozada el contemplar esta obra. Y aparte, estoy súper agradecida al Ayuntamiento, al alcalde, al Departamento de Cultura y a todos los que han valorado
y han colaborado en que llegue esto a donde hemos llegado. Hoy es el Día Internacional de los Museos, hoy se está inaugurando esta exposición en honor a su hermano. Muchas personas nos han querido perder pues esta oportunidad, me imagino que también emocionada, ¿no? Pues sí, porque yo, como he dicho ahí anteriormente, se ha perdido un artista, pero el artista queda en su obra, pero yo he perdido un hermano, entonces un hermano al que estaba muy unida. Pero bueno, la vida es así y todos tenemos que aceptarlo y ya está, aquí está su parte de su vida. Muchísimas gracias por compartir con todos nosotros esta obra. Vale, a vosotros, adiós. Queremos también saludar a Pajares, su delegada del Gobierno de la Junta, aquí en Algeciras. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Celebrando, ¿no?, también la Junta de Andalucía hoy este Día Internacional del Museo, y lo hacemos de una gran forma, ¿no?, de una gran maravilla con esta magnífica exposición de Felipe Gallubo. Pues sí, hoy celebramos ese Día Internacional de los Museos y bueno, para mí es un placer estar en el Museo de Algeciras acompañando a Pilar, al alcalde y a la familia de Felipe Gallubo en esta magnífica exposición que se inaugura hoy. La cultura sigue más viva que nunca, ¿no? Sí, por supuesto, ya hace una semana escasamente estuvo nuestra consejera de Cultura aquí, la cultura sigue, la cultura es importante para la Junta de Andalucía, así lo hemos demostrado en todos estos meses del estado de alarma y así lo seguimos demostrando. Eva, muchísimas gracias por atendernos, felicidades por este grandísimo día. Muchas gracias. Adrián, pues esta es la actualidad, ¿no?, que podemos contarles aquí en el Día Internacional del Museo, desde el Museo de la Caridad, ¿no?, un magnífico lugar en el que hoy se está llevando a cabo la inauguración de esta magnífica exposición que hasta el mes de agosto vamos a poder disfrutar todos los campos gibraltareños y algecireños, la obra de Felipe Gallubo. Pues muchísimas gracias, José Manuel Sánchez, en directo desde el Museo Municipal, contándonos pues bueno, que hoy empieza el día de los museos y que hoy también pues se ha inaugurado esta exposición que podrán ver todos ustedes hasta el próximo mes de agosto. Nosotros cambiamos de tema, señores, cuando es la 1:05 de la tarde, y les cuento que la 15ª edición de las Jornadas Internacionales de Ciencia, Diverciencia, que por segundo año consecutivo se desarrolla en formato virtual, obviamente debido a la pandemia del COVID-19, arrancó ayer tarde en el Centro Documental José Luis Cano, previa a la conferencia inaugural que estuvo a cargo de Ana Isabel Casa-Guijarro, doctora en el Hospital Universitario de Essen, en Alemania. Se inauguró una exposición colectiva sobre los cuadernos de campo. En esta nueva edición, cerca de 3.000 estudiantes presentan sus trabajos y reúne expositores virtuales de 54 centros educativos y 36 entidades de investigación, divulgación, educación y medio ambiente, con acceso online hasta el próximo 21 de mayo. Pues bien, para hablar sobre cómo fue esa conferencia inaugural, tengo el placer de saludar a Ana Casa-Guijarro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en un ratito hablaremos sobre esa conferencia inaugural que diste ayer para dar el pistoletazo de salida a Diverciencia. Pero antes, Ana, para el telespectador de Onda Algeciras que no te conozca, ¿quién es Ana Isabel Casa-Guijarro? Cuéntame. Bueno, intentando resumirlo, Ana es una algecireña, ¿no?, sí, que terminó el instituto aquí en el Isla Verde, y yo estudié biotecnología en la Universidad Pablo de la Vida en Sevilla y después me fui a Madrid a hacer un máster, sí, y de ahí pues me dieron la oportunidad de ir a hacer el doctorado a los Países Bajos y allí pues estuve 6 años y acabo de mudarme hace muy poquito a Alemania. Y cuéntame, que el tema de Diverciencia, ¿lo conocías cuando estaba aquí en Algeciras? Pues lo cierto es que no lo conocía porque, claro, llevo muchos años también fuera de España, pero a raíz de uno de los ponentes de los últimos años se pusieron en contacto conmigo. Y la verdad es que ha sido una experiencia genial, es decir, es un grupo de profesionales que están trabajando muchísimo y ha sido una experiencia maravillosa el poder abrir estas jornadas y ojalá los próximos años puedan ser presenciales otra vez. Quizás muchos jóvenes cuando están en el colegio, en el instituto, se le habla de ciencia y muchos al principio dicen, uy, ciencia, esto es difícil. ¿Crees que hacen falta este tipo de ferias para concienciar a los jóvenes sobre que la ciencia es bonita y que es fácil de estudiar? Es extremadamente necesario. Yo siempre digo lo mismo, los científicos tenemos una tendencia muy grande a hablar con nosotros, para con nosotros, y no ser capaces de transmitir de la manera en la que necesitamos. Sí, y es muy necesario de comunicar la ciencia. Hablamos
hablamos mucho en congresos, en foros científicos, pero no comunicamos hacia el resto y eso es un problema que tenemos que realmente cambiar. ¿Por qué crees que ocurre eso, Ana? Pues la verdad es que no lo sé, creo que entramos... ¿Sois más tímidos o...? Algunos sí, algunos no. Creo que es el tema de los tecnicismos, nos perdemos en tecnicismos y nos cuesta mucho traducir todos esos tecnicismos al público general para que nos entiendan de manera general y poder transmitir esa vocación, porque al final nuestro trabajo no deja de ser que vocación, pura vocación. Ahora estás en Alemania, pero ¿crees que hay que se apuesta por la ciencia aquí en España? No de la manera que necesitamos, no de la manera que necesitamos, la financiación es muy limitada en todos los aspectos, desde las becas predoctorales a las postdoctorales, a trabajos más tarde como profesorado, es muy limitada y por eso muchos de nosotros nos estamos yendo. Es decir, que quizás te has ido a Alemania porque allí se apuesta más por la ciencia que en España, quizás. Por supuesto, es decir, yo siempre digo lo mismo, no hay nadie más algecireño, andaluz y español que yo, pero hay veces que cuando no se te dan las oportunidades que necesitas, pues tienes que explorarlas fuera. Ana, cambiando un poquito de tema, volviendo al tema de Diverciencia, comentabas antes que súper contenta, súper agradecida que te dieran la oportunidad de abrir con esa conferencia esta feria, ¿no? Sí, súper contenta, al principio obviamente muy nerviosa, es un foro completamente diferente, yo doy charlas en foros científicos y demás, pero hacía algo así divulgativo, era completamente diferente a lo que estoy acostumbrada, pero fue genial, fue una experiencia súper positiva y estoy encantada y espero que sigan contando conmigo para cualquier cosa que necesiten de aquí en adelante. Bueno, ¿y cómo te lo propusieron? Cuéntame. Pues a raíz de uno de los ponentes de los últimos años, al final Algeciras es medianamente no tan grande y entre la ciencia también nos conocemos todos y a raíz de eso contactaron conmigo y me lo propusieron y dije, claro, por supuesto, encantada. Hay buenos científicos aquí en Algeciras, ¿no? Es decir, han salido por supuesto. Bastante, es decir, no sé si quizás modos como este, como el tema de Diverciencia, otras ferias, otros talleres que se hacen aquí en la ciudad, pues tengan algo que ver con que de aquí ya han salido tan buenos científicos. Por ejemplo, también me acuerdo del amigo Unciti, que al fin y al cabo hay buena cantera, ¿no? Buena cantera. Sí. Por supuesto, el talento y la ciencia está ahí y solamente hay que buscarlo y en Algeciras y en Andalucía hay muchísimos buenos científicos. El problema es que cuando nos ponemos a buscar un poquito más, pues nos damos cuenta que muchos de ellos no están en el país. No siquiera en Andalucía o en Algeciras, ni siquiera en el país. Entonces pues es una pena. Sí. Bueno, la conferencia de ayer, Ana, el fin de la medicina como la conocemos, un enfoque cerebral. Cuéntame, ¿qué es esto? ¿Qué trataste? Bueno, sí que es cierto que quizá el título es llamativo, era mi intención. Intenté dar un enfoque nuevo a la medicina en cuanto a lo que debe pasar y queremos que pase en el futuro. Ahora mismo la medicina está yendo en la dirección de la inteligencia artificial, de la bioinformática, del diagnóstico y esa era un poco la idea de la charla, ver un poco, dejar un poco atrás la medicina hasta como lo que conocemos ahora mismo y ver en qué dirección vamos utilizando las nuevas tecnologías que las estamos utilizando en todas las plataformas, ¿por qué no en la ciencia también? Pues Ana Isabel Castaguijarro, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros aquí en Algeciras. Muchas gracias. Por la oportunidad. Pues bien, nosotros en un ratito hablaremos con un periodista de Ceuta para conocer de primera mano qué es lo que está ocurriendo allí, pero antes vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de historia, lo hacemos con los amigos de AEPA 2015, con el amigo Paco López, que esta semana nos habla sobre el antiguo campo de fútbol del Calvario. Me quiero referir hoy a lo que fue el primer campo de fútbol de la Algeciras, llamado el Calvario. En Algeciras se empezó a practicar el deporte del fútbol, fue de las primeras ciudades de España donde se implantó. Pasó lo mismo que con la ciudad de Huelva, por su influencia con las minas de Río Tinto, donde existía una colonia importante británica, y aquí por nuestra cercanía con Gibraltar. Esto hizo de que todos los gibraltareños, en este caso los ingleses, pues resultaran de que comenzaran por aquí a extenderse para jugar el deporte que en aquel momento estaba teniendo un auge en la colonia.
resulta de que aquí, para empezar a practicarlo, se utilizaron distintos terrenos, porque no eran campos de fútbol, eran terrenos en los cuales no existía ni graderío, no existía absolutamente nada, solamente un llano con 2 porterías en los extremos. Y para esto, el primer campo que creo que existió estaba situado en lo que era la Villa Vieja, más o menos donde hoy se emplaza la barriada de pescadores. Posteriormente también hubo otro en lo que era cercano al fuerte de Santiago, donde posteriormente estuvo el cuartel de artillería, hoy también desaparecido. Estos eran en los primeros sitios donde se implantó terrenos para practicar el deporte del fútbol. Posteriormente también hubo otro terreno que se adaptó, que fue el Polvorín. Este fue el que más tiempo estuvo en vigor. Es más, hasta hoy en día ahí existe un campo de fútbol que es el de Ignacio Villaverde. Pues en ese mismo sitio, pero solamente, que vuelvo a decir, sin graderío, sin separaciones ni nada, ahí fue donde se empezaron a jugar los primeros partidos de fútbol, bien el Algeciras Club de Fútbol, bien el Sporting, en fin, los distintos equipitos de aficionados que estaban aquí, jugando sobre todo con los equipos de Gibraltar. El primer campo que podamos decir también, bueno, existió donde después se emplazó el Calvario, junto a él había un paseo que también se utilizó del campo de fútbol. Esta es la fotografía, la primera fotografía que podéis ver aquí a mi espalda. Aquí tenemos que es el paseo del Calvario, en el antiguo cortijo del Calvario, y ahí jugamos. Yo precisamente también he jugado ahí mucho al fútbol, terminábamos del instituto y en los recreos jugábamos. Y aquí también era donde estaban los entrenamientos de todos los aficionados y los que querían ser ya jugadores de la Algeciras. De aquí salieron muchísimos jugadores que llegaron a ser internacional y a los cuales me referiré luego más tarde. Entonces, ante la necesidad que se creaba de que ya había muchos equipitos, inclusive había uno hasta de una fábrica de la Corsera española, pues se solicitó al ayuntamiento que se hiciera un campo de fútbol para las Algeciras. Esto se construyó en el 11 de marzo de 1923, siendo presidente en aquel entonces de las Algeciras don Rogelio Roca. El campo del Calvario se situaba, este es el paseo, y esto aquí, el campo del Calvario, se situaba, como podéis ver por la foto, se sitúa realmente a la espalda de lo que es el Instituto de Enseñanza Media, hoy Instituto del Cursal, que a su espalda. Después, en la parte de todo el resto, es lo que constituía más terreno del Calvario, del cortijo del Calvario. Esto era propiedad de la Fundación Bálsamo, la célebre fundación, la asociación que dio, que luego todo hizo un importante legado de todos sus terrenos para los pobres de Algeciras. De eso, en otra edición, si puedo, hablaré al respecto de ella. El Calvario tenía 3 puertas de entrada, donde se comunicaba al interior. En la primera puerta, la que estaba más al oeste, más noroeste, era por donde entraban los árbitros, los jueces de línea, acompañamiento y jugadores. En el centro existía otra puerta que era donde pasaba ya el personal de tribuna y preferencia. Y la última puerta, la que estaba más hacia el sur, era donde se entraba a General y Gol. Fue el primer campo que tuvo aquí y que se hizo con graderío. En principio estaban simplemente puestos separados simplemente por unas cuerdas. Posteriormente se fueron poniendo algunos graderíos de mampostería, puestas algunas vallas que separaban ya lo que eran los jugadores del público. Aquí en distintas fotografías podemos apreciar
en primer lugar, este era el campo del Calvario. Este era el campo del Calvario y aquí podéis ver que cómo está separado por unas valles y el poco graderío que tiene. Y estamos hablando ya cuando se había hecho una separación bastante importante. Aquí tenemos, como veréis, otra fotografía que es anterior a la de esto, donde todavía era el campo de una forma más rudimentaria aún, de donde podemos ver la arboleda de lo que es el Parque de María Cristina, que estaba unido ahí, y donde estaba el Teatro de Variedades, que está a la espalda de lo que era la General. Esto es una fotografía donde se podemos apreciar, digamos, también que todo el público, como veréis, está de pie porque el graderío prácticamente no existe. Un equipo de fútbol que cuando viene aquí a jugar el Español de Cádiz. Este es del año 25. Aquí podemos apreciar lo que era el graderío cuando estaban puestos con bancos antes de ponerse el que posteriormente ya fue con una cimentación mucho más clara. Aquí se puede apreciar las vallas de separación existentes. Esta parte era la parte de preferencia que estaba junto a la tribuna, a la espalda de la tribuna, aprovechando el desnivel del terreno, y entonces había una parte de 2 asientos, digamos, donde se ponían ellos, y en la espalda, que aprovechando el montículo que tenía, pues resultaba que ahí lo veían de pie y no les estorbaba a los que estaban sentados y se aprovechaba más todo lo que era la superficie. A la espalda de él podéis ir por donde se puede apreciar la situación del campo, porque se ve la plaza de toros, la antigua plaza de toros de la Perseverancia. Aquí ya podemos ver realmente el campo del Calvario, la tribuna del campo del Calvario, tal y como yo la recuerdo y era como se conservó últimamente. Como veréis, perdón, como veréis aquí, ahí están aquí no había banquillos de separación de los entrenadores. El entrenador digamos, del forastero se encontraba cerca del córner y en el mismo centro se encontraba el entrenador de la Algeciras local que estaba justo donde se situaba la tribuna del palco de la directiva. Como veréis, aquí es donde se situaba prácticamente el palco, es donde estaba el palco de la directiva. Yo normalmente, que era muy pequeño en este entonces, resultaba que me colocaba aquí. Justo mi padre estaba un poco más detrás y yo me colocaba aquí para que no me permitiera precisamente se pudiera ver los partidos sin que nadie me estorbara. Se daba la circunstancia de que cuando llovía, normalmente como estaba unido al palco de la presidencia, el presidente, no se me olvida, tenía el detalle de recogerme a mí, pasarme en brazos y me ponía delante de él para resguardarme del paraguas en los tiempos cuando estaba lloviendo durante el partido. Y aquí era, como veréis, se está retransmitiendo un partido, ya esto es casi de los últimos tiempos donde estaba, y era como se desarrollaba, cómo se situaba en el campo. Aquí podemos ver un equipo, ya pasamos a ver un equipo de la Algeciras, y aquí se puede observar a Salazar, muy conocido entre nosotros porque este hombre se dedicó durante mucho tiempo, era el que colocaba todos los carteles de los cines y demás por las calles, era donde lo colocaba y fue muy popular. Y aquí tenemos a distintos jugadores a los que me quiero revisar. Para terminar, yo quisiera decir que el campo de la Algeciras, como ya he dicho, que se inauguró el 11 de marzo de 1923 con un partido ante el Ronda que ganó por 1-0.
el último partido que se desarrolló fue el 16 de junio de 1954, un mes antes de que ya se jugara el primer partido inaugural en el Estadio del Mirador. El último partido que jugó el Algeciras en el Calvario fue contra el Atlético malagueño y lo ganó por 6-1. Pues muchísimas gracias a los amigos de AEPA 2015 y a Paco López por acercarnos la historia del recordado campo de fútbol de El Calvario. Bien, señores, nosotros cambiamos de tema y vamos a hablar ahora y vamos a contarles la última hora en cuanto a lo que está ocurriendo en Ceuta, esta crisis migratoria. Para hablar sobre todo esto tengo el placer de saludar a Carlos Coronado, que es periodista de la Radio Televisión de Ceuta. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carlos, cuéntame, ¿cuál es la situación que está viviendo ahora mismo, a día de hoy, Ceuta? Bueno, mira, por resumir un poquito, en la madrugada de ayer lunes, desde la noche del pasado domingo hasta ayer lunes, empezaron a entrar a través de los dos espigones que tiene nuestra ciudad. Ceuta tiene una frontera terrestre por el Tarajal, y luego tiene otra frontera que está cerrada al paso de personas, pero hay un espigón que la cierra, en este caso, que es la de Benzú. Bueno, pues por los dos lugares empezaron a entrar ciudadanos marroquíes cercanos a Ceuta, unos cercanos a Benzú, otros cercanos al Tarajal. Hay que recordar que la población de Castillejos es la más cercana que hay a Ceuta, pues población de las dos, o gente de las dos poblaciones, pues se acercaban a través de estos, digamos que son espigones, ¿vale? Los espigones tienen unos 25 o 30 metros, pero las fuerzas de seguridad españolas se llevaron la sorpresa de que no había ningún tipo de vigilancia por parte de las autoridades marroquíes. ¿Qué ha ocurrido a partir de ese momento, a partir de la madrugada de ayer lunes, de la noche de ayer domingo? Pues que han entrado en la ciudad, estimamos ahora mismo que haya unas 8.000 personas que hayan entrado. Imaginaros la magnitud de lo que ha ocurrido, como si llegaran a las costas de Algeciras, pues si sois 100.000 habitantes, 10.000 personas en pateras. O sea, hay un desborde total de las fuerzas de seguridad, hay un desborde total de los servicios de atención para estas personas. Hay una sensación de inseguridad total en toda la ciudad, pero a todo esto hay que sumar que estamos viviendo una pandemia que nos habíamos colocado hace 2 días en 0 casos durante varios días. Estábamos de los mejores de toda España y no sabemos qué puede ocurrir a partir de ahora, porque hay que recordar que estas 10.000 personas van sin mascarilla por la ciudad y no hay nadie que le pueda decir nada porque están desbordadas las fuerzas de seguridad. Está la policía, la Guardia Civil, la policía local, todos los efectivos puestos en la calle, pero además el ejército también está ayudando en estas labores. Por tanto, una situación caótica que yo, a mis 56 años, pues no había vivido en la vida en esta ciudad. No, la verdad que es una auténtica locura. Carlos, los ciudadanos, los vecinos de Ceuta, ¿cómo están? Cuéntame. Pues estamos muy asustados. Mira, hoy, hace un momento, hablaba el presidente de la ciudad con nosotros en Radio Televisión Ceuta y nos decía que un 60% de los alumnos de Ceuta no han ido a clases. Hay zonas de la ciudad que el colegio ha tenido que cerrar porque no tenía prácticamente alumnos. Hay mucho miedo. La gente que vive en los bajos de los pisos han estado durante toda la noche muy asustados. Son chavales muy jóvenes, chavales que en la mayoría de los casos tampoco hacen nada malo por la ciudad, pero claro, esa sensación de inseguridad existe en la ciudad y ese miedo a que pueda ocurrir algo, chavales que han entrado con un bañador y una zapatilla y se han puesto a deambular, chavales que están descontrolados porque no se sabe ni qué nombre es, ni quién puede ser, o sea, un descontrol por la ciudad que, como puedes comprobar, pues ha causado mucho miedo y un poco de caos, ¿no? Entre todos los ciudadanos que estamos un poquito pues asustados de lo que pueda pasar, ¿no? Carlos, hay gente que habla de invasión. Cuéntame. Es más una invasión que una entrada. Mira, aquí no podemos, yo estoy viendo a canales nacionales
están hablando de llegada de inmigrantes. Y no son inmigrantes, aunque sí que es cierto que entre estas 10.000 personas sí que están llegando subsaharianos. Pero no se trata de llegada de inmigrantes, se tratan de llegada de personas que son transfronterizos, viven cerca de Ceuta y que han venido pues porque están a lo mejor hartos de estar allí. Es verdad que están un poco en semiabandono. Hay que recordar que muchas de estas personas, muchas de estas familias vivían del trapicheo de Ceuta cuando el comercio estaba abierto. Llevamos ya 1 año y bastantes meses con las fronteras cerradas y claro, eso ha mermado en estas familias. No tienen dinero, no tienen recursos y bueno, y ha coincidido, ha finalizado el mes de Ramadán hace pocos días. Allí en Marruecos están de fiesta, pero claro, ha habido una dejadez total por el Reino de Marruecos, que ha quitado a todos los efectivos. No hay ningún policía visible cerca de la frontera, de los 2 perímetros fronterizos, y claro, eso lo tiene que asumir la policía de nuestra ciudad y la Guardia Civil. Esta mañana hemos tenido algunos intentos de entrada que están controlando a través de ese espigón del mar que te contaba del Tarajal, pues está controlando el ejército con la Guardia Civil, pero ha habido un intento también de saltar la valla. Hay que recordar que hay una valla y una doble valla perimetral entre el terreno español y terreno marroquí. Bueno, pues la valla ya se ha saltado por muchos puntos del terreno marroquí. Claro, como no hay nadie custodiando esa valla en todo el perímetro, pues hay lugares en los que se está intentando acceder por otro lado que no sea ese espigón. Y la verdad es que la situación es alarmante, podríamos decir. Yo diría que histórica y con mucho miedo, la verdad, hay que decirlo. La verdad que estamos viendo ahí las imágenes de todos esos jóvenes andando por la carretera y la verdad que es una auténtica brutalidad, Carlos. He leído hace un ratito que en esta pasada madrugada se han contabilizado 180 incidentes. Mira, ha habido incidentes en colegios que han intentado entrar. Han intentado entrar también en algunas instalaciones, en alguna cuestión, pero la verdad es que no los incidentes han sido más que nada por susto. Y es verdad que la policía no puede estar, no hay posibilidad de acceder a la policía porque hay tantos puntos en los que tienen que tratar que es complicado. Entonces, pero la verdad es que está difícil la situación. Ahora mismo los incidentes sí que puede haber habido, sí. Y han habido. Nosotros estamos trabajando desde las 10 de la mañana en un programa en directo en la televisión pública, donde estamos enseñando pues todo lo que está aconteciendo, pero sí que es cierto que en función de las 10.000, 8.000 o 7.000 personas que hayan podido entrar, ayer por la tarde ya habían contabilizadas 6.000 personas y han seguido entrando. Y bueno, decir que sí que ha habido incidentes, pero para todo el volumen de personas que hay, ha habido gente que ha dormido en parque, en el césped. Es cierto que hace unas noches muy buenas. Y atención, porque de estas 6.000 personas se cree que hay unos 1.500 menores que no podrían ser devueltos. Estamos hablando de niños, incluso de bebés, que han pasado con toda la familia completa a Ceuta. Es un auténtico caos el que estamos viviendo y bueno, hoy se pedía la intervención no solo del país, sino de la Comunidad Europea, porque somos territorio Schengen y bueno, hay una cierta preocupación porque Marruecos ha hecho dejadez de sus funciones en esta frontera de Ceuta y bueno, con esa expectativa de ver un monte cercano a la frontera del Tarajal, donde se agolpan cientos y cientos, por no decir miles de personas, esperando para poder entrar en avalancha. Pues Carlos Coronado, periodista, compañero, muchísimas gracias por hablar con la televisión municipal de Algeciras y contar un poquito pues la triste situación que están viviendo nuestros vecinos de Ceuta. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros por vuestro interés. Un abrazo. Muchas gracias. Pues bien, señores, ya lo han escuchado, situación insostenible la que está viviendo la ciudad autónoma de Ceuta. Iremos actualizando toda la información a lo largo de la emisión de esta Redacción Plus si nos queda tiempo y si no a partir de las 2 de la tarde los informativos de esta casa de Onda Algeciras Televisión. Pues bien, nosotros en un ratito hablaremos con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, también hablaremos de la última hora de deporte, porque ya saben ustedes que el Algeciras juega el sábado
quizá uno de los partidos más importantes de su historia reciente, pero todo ello os lo cuento después de publicidad. Hasta ahora. Pues señores, estamos aquí de vuelta, entramos en el último tramo del Redacción Plus de hoy. Vamos a conectar con la señal en directo del Palacio de la Moncloa, porque está hablando en este preciso instante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la situación que se está viviendo en Ceuta. Lo escuchamos. Europeo, que es la Comisión Europea. He mantenido también una conversación con el principal líder de la oposición, con el señor Casado, al que he informado de la situación, como seguiré haciendo hasta que la tranquilidad haya vuelto definitivamente a Ceuta y a su frontera. Mi prioridad como presidente del Gobierno de España en estos momentos es la de garantizar el control del tránsito en la frontera con Marruecos, dotar a las ciudades de Ceuta y de Melilla de todos los medios necesarios para solventar la crisis humanitaria que supone esta llegada de personas y proceder a la devolución inmediata, repito, a la devolución inmediata de todo aquel que haya entrado irregularmente en Ceuta y Melilla, tal y como está previsto en los acuerdos que España tiene firmados con Marruecos desde hace años. Siempre como presidente del Gobierno de España he creído firmemente que Marruecos es un país socio, es un país amigo de España y así debe seguir siéndolo. El cuidado de nuestras relaciones ha formado parte desde siempre de la política exterior española, también de mi Gobierno, y así debe seguir siendo. Mi deseo, como el de todos los españoles y españolas, es estrechar aún más esta relación de amistad con nuestros vecinos marroquíes. Los lazos humanos, los lazos históricos, culturales, económicos, estratégicos, nos llaman a ambos países a cooperar y a trabajar juntos para progresar conjuntamente. Y para resultar provechosa esta cooperación, para que resulte efectiva esta cooperación, debe basarse siempre, siempre en el respeto. En el respeto a las fronteras mutuas. En el respeto a las fronteras mutuas, que es la base sobre la que se construye la vecindad de países amigos y las relaciones fructíferas para ambos. Los españoles y las españolas y los residentes en España, en cualquier punto de nuestra nación, deben saber que la integridad territorial de España, sus fronteras, que también son las fronteras exteriores de la Unión Europea, y sobre todo y ante todo, la seguridad de nuestros compatriotas y su tranquilidad y sosiego serán defendidos por el Gobierno de España en todo momento y ante cualquier desafío, con todos los medios necesarios y conjuntamente con nuestros socios europeos. Gracias. Pues señores, ahí estábamos escuchando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablando sobre la crisis migratoria que se está viviendo aquí cerquita en Ceuta. Pues bien, señores, nosotros entramos ya pues en la última conexión del programa y vamos a hablar ahora y vamos a conectar con la redacción de deporte de Onda Algeciras Televisión con el compañero Juan Francisco Aguilera, porque tiene una última hora sobre el Algeciras Club de Fútbol. Juan Francisco, compañero, muy buenas tardes. Hola Adrián, buenas tardes a todos los que nos estén viendo en este preciso momento. La verdad es que sí, que el Algeciras Club de Fútbol pide paso en esta información deportiva de la semana. Lógicamente está a un paso, a 90 minutos de poder alcanzar la gloria de la segunda división A del fútbol nacional, y todo el mundo estamos muy pendientes, ¿no?, de todo lo que están siendo las noticias, tanto deportivas como extradeportivas. En este caso ya podemos anunciar que el Algeciras Club de Fútbol dispondrá de 2.162 entradas para ir a ver al Algeciras al Francisco de la Era de Almendralejo. Pero atención, los precios por imposición federativa han subido. Serán 5 euros más cada entrada, es decir, 30 euros la tribuna, 25 la preferencia y 20 euros los fondos. Parece que no ha sentado demasiado bien que la Federación quiera en este partido subir los precios para aquellos aficionados que deseen estar presentes en Extremadura,
pero las circunstancias vienen así y el club está, lógicamente, asimilando esta nueva situación que va a hacer que quizás algún aficionado se lo piense antes de marcharse hasta Almendralejo. Como digo, 2.162 son las entradas. El próximo jueves por la mañana, turno para los socios y los abonados para recoger sus entradas. Todos aquellos que lo quieran lo van a poder hacer en horario de mañana y de tarde. A partir de ahí, jueves por la tarde para público en general y el viernes lo mismo, público en general hasta completar las 2.162. El club tiene ya en su poder 1.500 entradas, no ha querido pedir más después de conocer los precios, porque además, una curiosidad, la Federación les ha obligado a pagar de manera anticipada las entradas que se han requerido, por lo tanto, el club ha comprado 1.500, son las que disponen en este momento y de ellas van a ser 1.000 de fondo, 1.000 entradas para el fondo que costará 20 euros, repito, 25 la preferencia y 30 euros la tribuna, por lo tanto, para aquellos aficionados que quieran presenciar ese partido, pues va a suponer 5 euros más. Poco más que decir de una semana en la que ya se anuncia también que el club va a repetir la misma disciplina que tuvo en el partido de la semana pasada. Va a entrenar el viernes por la mañana, va a producirse la rueda de prensa habitual, se marcharán de viaje al mediodía y llegarán hasta Extremadura el próximo viernes tarde, descansar allí, entrenar un poco en el terreno de juego, practicar lógicamente y jugar a las 8 de la tarde del próximo sábado. Por lo tanto, el club va a repetir, como digo, la misma tónica, lo que desarrolló en ese partido que le fue también la semana pasada. Por lo tanto, frente al Sanse, y esta semana, pues ya saben, San Sebastián también será protagonista, en este caso la Real Sociedad B, los pupilos de Xavi de este Algeciras, que esta semana es noticia, y además, como digo, de alcance. El Ayuntamiento ha puesto 3 autobuses, se confirma por lo tanto también que otras muchas peñas y asociaciones se van a dar cita en Extremadura, y creo, Adrián, que al final las 2.162 entradas se van a agotar, pero es verdad que ha sido un poco un revés, ¿no?, ese aumento de 5 euros por entrada. Bueno, yo creo que el que ya se pensaba ir al Almendralejo, yo creo que 5 euros más, 5 euros menos en el viaje, no sé, en mi opinión, no le va a hacer que cambie de opinión. Pero lo dicho, Juan Francisco Aguilera, muchísimas gracias por esta conexión en directo, contándonos la última hora en cuanto al Algeciras Club de Fútbol en materia deportiva. Y lo dicho, señores, con esta conexión del compañero ponemos el punto y final al Redacción Plus de hoy. Recuerden, mañana a la misma hora les espero, de 12:20 de la mañana a algo menos de las 2 de la tarde, como siempre aquí en su casa en Onda Algeciras Televisión. Les dejo con los servicios informativos que empiezan en unos 10 minutos a las 2 de la tarde en punto. Sean buenos, pasen buena tarde. Adiós.